En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Bienvenidos a Despertando en Gracia, un regalo de Dios. El día de hoy seguiremos con el ciclo de estudios con el profesor Juan Baños Ávila. También compartiremos la palabra de Dios y a continuación, como cada domingo, escucharemos una hermosa alabanza. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Lo prometido es deuda. A continuación, el profesor Juan Baños Ávila con el ciclo de estudio a los romanos. Hola, hola amigos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor les esté acompañando y les está acompañando en este camino de santificación que está usted y que estoy yo transitando. Espero, y es el deseo mío, y creo que también es el deseo del Señor, que cada día nosotros vayamos mejorando en este camino que a veces se nos torna tan, pero tan complicado, pero que tenemos la absoluta certeza de que Dios está con nosotros. La clase anterior veíamos acerca de
la elección de Israel y cómo Dios elige soberanamente a todos aquellos que Él quiere. Israel fue elegido, y por haber sido elegido, Israel tiene parte en este plan de salvación que Dios tiene para todos nosotros. Lo tuvo con los gentiles en Cristo Jesús, y lo tiene también en Cristo Jesús, de otra manera, pero también lo tiene para los israelitas. Ahora bien, ¿por qué a los israelitas no les funcionó el asunto? ¿O por qué ellos fracasaron? Primero, por sus continuas transgresiones. Cuando usted lee el libro de Jueces, usted se da cuenta de la conducta de Israel y también muchas veces la conducta de nosotros los cristianos. Israel estaba tranquilo, venía un opresor, los oprimía, les pegaba, les robaba, los mataba, los esclavizaba. Ellos clamaban a Dios, Dios les enviaba un juez que los libertaba, y ¿sabe qué? Al poco tiempo después volvían a hacer el mal, volvía otro juez, y estuvieron un par de cientos de años en esta situación. Ellos no podían vencer a causa del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en ellos, porque ellos se deleitaban en el pecado. Pero también hay algo que es importante, y me voy a poner los lentes para leerlo. Ellos fracasaron por la búsqueda de su propia justicia y no por la búsqueda de la justicia del Señor. Las obras hechas fuera de la fe no valen, son consideradas trapos de inmundicia u obras muertas, como nos señala Dios en su Nuevo Testamento. ¿Cómo se establece la justicia humana sobre los humanos? Mediante las obras, mediante el querer cumplir la ley por su propio esfuerzo. Esto tiene mucha connotación entre nosotros los cristianos, los evangélicos cristianos, con una realidad que a veces asusta. Una vez escuché a un hermano decir de que se había hecho socio con Dios, que el 50% de sus ganancias eran para el Señor y el otro 50% de sus ganancias eran para él. Y por supuesto le pidió a Dios que hubiera más trabajo que antes para que su 90% fuera ampliamente pagado por su 50%. Esa sociedad con Dios me pareció sospechosa, por decirlo al cabo. La justicia de Dios es querer obrar, es el querer alcanzar la justicia de Dios mediante las buenas obras. Años atrás escuché algo que me llamó profundamente la atención, que no era algo bíblico, sino que era algo que estaba, no sé, en alguna parte, no escuché muy bien dónde era, y que se hablaba acerca de las semillas del verbo. Y esto tenía que ver, las semillas de Jesucristo, y eso tenía que ver con que si en el mundo hay amor, si en el mundo hay buenas obras, si en el mundo hay cierto tipo de realidades buenas, es porque no el hombre es el bueno, sino porque semillas de Dios, semillas de Cristo se han esparcido en este mundo y han quedado en ciertos corazones, en ciertas ideas, en ciertas obras literarias que han permitido poder hacer por el propio hombre el bien. Y esto contiene un error. Y el error es el siguiente. Nada, escuche bien, nada podemos hacer sin Cristo. Sin ti, dice la palabra, nada podemos hacer. Hay un acontecimiento en la Escritura que es muy importante. Moisés recibe el llamado de ir a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Y le da todas las instrucciones, y que el hermano va a hablar por él, etcétera, etcétera. Y Moisés le dice algo a Dios que a mí siempre me ha llamado la atención.
y es lo siguiente: si tú no vas conmigo, yo no voy. Muchos se conforman con menos, con un ángel, con algunos milagritos que alguna vez ocurrieron o que alguna vez supieron, o por algunas otras situaciones. Muchas cosas se hacen en el nombre de Dios, pero no son de Dios. Leía, no me acuerdo el capítulo, parece que era el 32 de Génesis, y se habla de Dina, una de las hijas de Jacob, que es violentada por un hombre. De tal manera, ¿no es cierto?, que surge un celo de los hermanos de Dina para obrar en justicia por su hermana que estaba o que había sido humillada. No considerando algo que era muy importante, que no había sido una violación, sino que había sido un mancillar, una especie de, ¿cómo se llama?, de prohibición legal, porque Dina había participado en el pecado con el muchacho teniendo relaciones sexuales. Entonces, el muchacho dice: yo no me quise aprovechar, yo la quiero como esposa, la quiero, en fin, quiero que sea parte mía, qué sé yo. Entonces, ella no puede pertenecer a otro hombre que no sea un israelita, un hombre que esté circuncidado, etcétera, etcétera, ante lo cual el papá de este hombre, él y todo el pueblo se circuncidan para estar con los israelitas y poder vivir una vida junto a ellos. Y por supuesto, validar el matrimonio, lo de este muchacho con Dina. Pero secretamente, los hijos de Jacob matan en el día del mayor dolor, o sea, cuando los prepucios están, pero coloraditos, por así decirlo, complicados por la circuncisión, los pillaron volando bajo y los mataron a todos, en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque habían mancillado a su hermana y porque no eran hijos de Dios. ¿Cuántas guerras han habido en la historia tomando a Dios como emblema, como ejemplo, para ir en contra del incircunciso, en contra de este, en contra del otro? No, ¿sabe qué? El hombre no puede por sí mismo abrogarse ninguna buena obra, ningún acto bondadoso, sino viene de parte del Señor. Ya sea con esas semillas que fueron sembradas, ya sea con la misma presencia de Cristo en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos está acompañando en este proceso de santificación. ¿Sabe? Ellos buscaron la justicia propia, queriendo hacer el bien ellos mismos, y se dieron cuenta, o no se dieron cuenta, sino que Jesucristo los desenmascaró cuando les dijo que no había justo ni siquiera uno. Su celo, dice la palabra, no fue conforme a ciencia, no fue conforme a verdad. Su celo es en la mentira, es pagano. Siempre fue un pueblo rebelde y contradictor. Tropezaron con la piedra de tropiezo, es decir, tropezaron con Cristo que era el verdadero hombre que cumplía la ley, que cumplía las cosas, no estaba de acuerdo a los parámetros religiosos que ellos tenían, ante lo cual abandonaron, nunca quisieron creer, fueron tras su propio celo y no el celo que viene de parte, que es en verdad que viene de parte de Dios. Ahora, producto de eso, Dios los decretó que estaban fuera de la realidad de Dios en este proceso de salvación, en este proceso de gracia de parte del Señor. Pero la pregunta es, ¿fueron desechados para siempre? No. Dice la palabra de Dios que llegado el tiempo de los gentiles, vendrá nuevamente el tiempo de Israel para que ellos puedan ser salvos. Pasado el tiempo de los gentiles, ellos podrán acceder a salvación. Esto dará
origen a un llamado remanente de parte de Dios, que en Cristo serán todos ellos salvos. Romanos 11, 28 nos dice algo que es importante. Así que en cuanto al Evangelio, la buena noticia de Dios en Cristo Jesús, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ellos son amados. Israel es amado de Dios. Está, ¿no es cierto?, pendiente de lo que les ocurre, pendiente de lo que les sucede. No avala sus crímenes, no avala su defección, no avala, ¿no es cierto?, el querer permanecer en su propia justicia o en sus propios pecados. Pero va a haber un remanente que va a ser salvo por causa del Señor. Costaba creerlo. Y Pablo coloca un ejemplo. El remanente del olivo natural y del olivo silvestre. En Romanos 11, 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. La palabra de Dios dice que nosotros, los cristianos, los ex paganos que ahora creemos en el Señor Jesús, somos injertados en el olivo natural por causa del Evangelio de Cristo. Fuimos incorporados a la masa de Dios, a los que Dios quiere, a los que Dios ama, a los que Dios está preparado para amarnos para ellos. Fuimos injertados en el olivo natural. Y después que este olivo, por transgresión, vino la salvación a las ramas, así también vendrá un tiempo donde el resto del olivo, ahora el olivo natural, será salvo por nuestra riqueza. De su savia y su raíz nosotros hemos sido hechos partícipes, siendo injertados. No somos una rama natural, somos injertados por causa del Señor. Más su reinjerto, su propio injerto en su propio árbol, como lo llama el apóstol Pablo, el buen olivo, tiene que hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo, porque ellos deben creer. Si ellos creen, Dios es capaz de tomarlos de la lejanía de donde están y llevarlos al olivo natural y volver a injertarlos y volver a colocarlos allí donde ya estamos injertados nosotros, para que ellos también puedan estar nuevamente injertados y puedan nuevamente tener esa vida del Señor, a la cual siempre fueron llamados, y que producto del pecado y la búsqueda de su propia justicia quedaron abandonados. Hay un pasaje en el libro de Romanos que deja con la boca abierta a todo aquel, ¿no es cierto?, que se inmiscuye en todo esto. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y por qué no lo hizo? Dios puede hacer, acuérdense, Dios es soberano, puede hacer lo que quiera. Pero si aún tiene usted problemas con la soberanía de Dios, mire lo que dice Romanos 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Lo vuelvo a reiterar. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién podrá aconsejar al Señor? ¿Quién podrá decirle que lo haga de esta manera o de esta u otra manera? Dios, en su amor, en su elección, en su palabra, tiene propósitos para ese Israel. No los ha abandonado como abandonó a otros. Hay una palabra que cumplir, y esa es la palabra de Dios. Palabra que nosotros, o que en nosotros cumplió, ahora también los cumplirá en Israel. El olivo natural vuelve a ser injertado para que Israel sea también salvo, como lo es usted, como lo soy yo. Punto final. Si Israel cree, serán salvos. Dios les bendiga.
En esta sección nuestra hermana Ada Acuña compartirá con nosotros el mensaje de Dios. Hola, que el Señor les bendiga. Me alegro mucho de estar nuevamente aquí con ustedes y que podamos compartir de la palabra del Señor. Deseo de todo corazón que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que ustedes estén. Sin más preámbulos, vamos a ir ya directamente al tema del día de hoy que lleva por título De muerte a vida. Y la base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amados hermanos, tenemos por conocido, por sabido que esta vida está llena de contrastes. En la palabra de Dios también podemos encontrar en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, cuando habla de los tiempos. Tiempo para reír, tiempo para llorar, para sembrar, para cosechar, para construir, para destruir. Y esos son algunos contrastes que podemos ver, pero existe y no hay mayor contraste que el que describe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Por un lado están los perdidos en delitos y pecados, o sea, los muertos o muertos en ellos. Y por otro lado están los creyentes en Cristo Jesús, o sea, los vivos en Él. Uno de estos extremos, en este contraste que es la vida y la muerte, está necesariamente la muerte, ¿ya? Y la palabra de Dios dice que en ese tiempo nosotros estábamos muertos en estos delitos y pecados, o sea, estábamos en un lugar donde no teníamos vida. Y en ese lugar éramos o vivíamos engañados, siguiendo las corrientes de este mundo, andando conforme a las corrientes de este mundo, conforme a las ideologías humanistas, materialistas, etc. Y que estas se caracterizan por ser opuestas a Dios, por oponerse directamente a lo que Dios dice. Y en el cual también andábamos conforme a la influencia de Satanás, que es el principal engañador y que ejerce influencia sobre todas las cosas de este mundo, en el cual también éramos desobedientes, ¿ya? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Que el Señor nos bendiga. En este lugar de muerte también se caracteriza por ser desobedientes, porque los que en ellos andan, o los que anduvimos en ese tiempo, también dice que andábamos en desobediencia al igual que ellos. Y por resultado a todo esto, estábamos condenados. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre pecador se encuentra mereciendo la ira justa de Dios. Y el juicio resultante a este estado en el que estábamos. O sea, condenados, perdidos, muertos. En contraste con el otro extremo, que es la vida. La sentencia era horrible, ¿verdad? Era desastrosa para nosotros estando en ese lugar, en ese extremo de qué es lo que es la muerte. Pero dice que Dios la invirtió por completo a nuestro favor. Nos amó, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Él nos amó, nos dio vida. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 5. Nos resucitó y nos exaltó. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 6. Y aquí podemos ver la gran diferencia de estos dos extremos, de estos dos lugares que podemos analizar el día de hoy. La muerte, el lugar de la muerte y el lugar de la vida. En el lugar en el que estábamos y en el lugar en que Dios nos puso. Dice, aún estando nosotros muertos. Aquí es cuando Dios nos comenzó a amar. No esperó que nosotros fuéramos dignos de su amor, de que nosotros estuviéramos limpios, de que nosotros fuéramos perfectos, sino que incluso cuando estábamos muertos, cuando estábamos perdidos, cuando éramos malos, cuando éramos lo más vil de este mundo, no teníamos nada que nos hiciera digno para ser amados, Él nos amó. Y es por eso que muchas veces nosotros no entendemos y no comprendemos por qué nos amamos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando amamos o cuando nos fijamos en alguien es porque de alguna manera se ve algo bueno en ellos, o en él o en ella en cualquier caso. Pero Dios nos amó cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. O sea que se fijó en nosotros en nuestro peor momento. Razón por la cual no podemos jactarnos de algún mérito que nosotros tuviéramos para que Dios nos amara. Solo por su abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. O sea que el amor de Dios no tiene que ver con lo que nosotros somos o lo que nosotros hubiésemos hecho. Porque Él nos amó aún estando muertos en delitos y pecados. O sea, nos tomó de este lugar donde estábamos sucios, perdidos, muertos, y nos puso en este otro lugar donde estamos vivos, donde nos ama, donde nos resucitó y donde nos exalta, porque dice que nos sienta en lugares celestiales. ¿Seremos capaces de sopesar la realidad de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros? O sea, podemos darnos cuenta de los lugares opuestos en donde estuvimos y en donde estamos hoy. Podemos darnos cuenta del horrible destino que merecíamos estando acá en este lugar de muerte, en este valle de muerte, y en el lugar en el que estamos hoy, acá en este monte de la gracia. Es decir, pasamos, como decía, de la muerte, o sea, del valle del pecado, de los delitos, a este lugar de vida, que es el monte de la gracia de Dios. Si usted puede meditar y comprender esta realidad, no tiene más que agradecer, bendecir, honrar, adorar y amar con todo su corazón al Salvador, a Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga. Eso ha sido todo por hoy. Los invito para el próximo domingo porque tendremos un programa especial. Y como siempre, no olvide compartir nuestros videos y que Dios le bendiga. A continuación. En esta sección. Mira que viene ahora.